Paint Protection Film, PPF, lámina de protección para pinturas, plástico protector, vinilo protector y un sinfín de adjetivos que definen una de las protecciones más avanzadas y de alto nivel para la protección de carrocerías y pinturas de la industria del automóvil. Efectivamente, hoy vamos a hablar del Paint Protection Film. Hola, soy Daniel, CEO de Detail Park, apasionado por el mundo del retail y el emprendimiento. En este vídeo quiero intentar explicar con mis propias palabras qué es exactamente esta nueva tecnología que tanto dicen de sus maravillas y por qué a día de hoy es un producto que poca gente conoce. Pero vamos a ir por partes. Y sí, vamos a empezar a hablar de Vietnam. Sí, Vietnam. Me pongo el casco de guerra y empezamos a contar un poco de historia. El Paint Protection Film tiene una historia que se remonta en la guerra de Vietnam. Fue durante este conflicto cuando la empresa 3M, que seguramente a muchos os suena, desarrolló el concepto original del PPF para proteger las partes más vulnerables de los transportes militares. La necesidad de proteger los helicópteros y otros vehículos militares de los daños causados por los escombros y las condiciones extremas llevaron a la creación de esta película protectora. Después de la guerra, la empresa 3M supo reconocer el potencial de este producto en el mercado civil y comenzó a adaptarlo para su uso en automóviles y otros vehículos. Con el tiempo, el PPF ha evolucionado y mejorado, pasando de ser una solución de nicho a una opción de protección de pintura ampliamente utilizada tanto en el ámbito automovilístico como en el comercial. Bueno, y seguro que habrá quien haya dicho o pensado que este tipo de láminas son las mismas que usan los protectores de los teléfonos móviles de hoy en día, y lo cierto es que no es del todo así. Aunque las láminas de protección para las pantallas de teléfonos móviles y el Paint Protection Film para coches pueden parecer similares en su propósito de proteger superficies, no son exactamente los mismos. Las láminas de protección para las pantallas de los teléfonos móviles están diseñadas para proteger la pantalla de arañazos y golpes. Estos protectores de pantallas pueden ser de plástico o de cristal templado. Los protectores de plástico son más económicos y se adaptan bien a las pantallas curvas, mientras que los protectores de cristal templado ofrecen un tacto similar al de la pantalla del teléfono y absorben mejor los impactos leves. Por otro lado, el PPF para coches es una película de poliuretano prácticamente invisible que se aplica a la pintura del vehículo, y esta tecnología es más duradero y resistente que los protectores de pantalla para teléfonos móviles, pues que estos últimos tienen una densidad en micraje bastante mayor. Bueno, ¿y de qué está hecho el material? Ahora que ya sabemos de dónde viene, vamos a adentrarnos un poco más en el corazón de esta tecnología y vamos a conocer de qué está hecho realmente este film. Estas láminas están compuestas principalmente por un uretano termoplástico. Esto es un material extremadamente duradero, flexible y prácticamente invisible. En cuanto al número de capas en un PPF, la información específica puede variar dependiendo del fabricante y del producto específico. Sin embargo, generalmente un PPF consta de varias capas, cada una con una función específica. Por ejemplo, en este tipo de láminas suele haber una capa superior resistente a los arañazos, una capa adhesiva para adherirse a la pintura del vehículo y posiblemente una capa intermedia de poliuretano para proporcionar la mayor parte de la protección física. Para tener más información respecto a la composición del material, os recomiendo que consultéis con el fabricante o el instalador específico para obtener detalles precisos sobre el producto que estáis considerando. Tened en cuenta que muchos de nosotros contratamos este tipo de servicios sin saber exactamente qué nos están aplicando. Damos por hecho que solo existe un único tipo de material cuando realmente hay varios tipos de calidad, micraje y por tanto resultado final. Durante los últimos años hemos probado infinidad de PPFs y muchos de ellos nos han dado muchos quebraderos de cabeza porque la calidad no es el esperado y por tanto te puedes llevar una muy mala sorpresa. En este esquema podéis ver cómo es la composición de un PPF visto desde dentro. Este tipo de materiales suele tener unas densidades entre 100 y 220 micras de espesor aproximadamente. En esta gráfica tenemos el ejemplo de un PPF con un espesor de 210 micras, donde podéis ver los distintos tipos de daños exteriores y defectos que pueden afectar al material y hasta qué punto es capaz de resistir, como los arañazos en forma de swirls, el marring, las transferencias de pintura, el ácido o las piedras. Sé que no es la mejor descripción gráfica, pero de esta forma nos hacemos una idea de lo que conlleva tener a efectos físicos y de material un PPF. Como podéis ver en la siguiente imagen tenemos una capa de coating, que es el activo que se encarga de proporcionar ese efecto hidrofóbico y ese brillo característico, el clear coat, que se convierte en una de las capas más importantes dentro del material, entre otras capas que podéis ver a continuación. Bueno, ¿y qué promete estos materiales? Bueno, muchos dirán que el PPF
es una especie de protección o armadura invisible para vuestro vehículo y nada más lejos de la realidad. Por favor, me gustaría hacer un inciso en esta parte del vídeo y concienciar a todo el mundo que el PPF, aunque sí que es verdad que es una, si no, la mejor protección estética para automoción en todo el planeta hasta el momento, no es una protección definitiva. Recordar que la mejor protección sois vosotros mismos. No hay mejor protección que la supervisión, el cuidado, la prevención, y esto solo depende de vosotros. Por eso, si conjugas esta acción con el PPF, te garantizo que tu coche tendrá uno de los mejores aspectos físicos que pueda tener cualquier otro coche en cualquier escena o situación. Pero dicho esto, ¿qué es lo que realmente nos promete el PPF? Bueno, realmente son muchos los beneficios que puede otorgar este tipo de materiales, pero hay que puntualizar que todos estos beneficios dejan de serlo hasta cierto punto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nada es absoluto y definitivo en esta vida. Y para mí, de los mejores beneficios es la protección física que tiene contra los microimpactos de piedras que puedas tener en la carretera. ¿Quién no ha tenido el morro o el paragolpes delantero del coche lleno de dichos impactos, provocando desprendimientos de pintura y dejándolo bien feo? Pues bueno, este material te ayudará a absorber o amortiguar dichos impactos de tal manera que impedirán que atraviesen el PPF y tengan contacto con la pintura. Y bueno, la pregunta del millón, ¿hasta qué punto? Pues esto es una respuesta difícil de responder porque realmente influyen muchísimos elementos y aspectos externos que difícilmente podremos controlar. No tenemos una herramienta que mida a la perfección hasta qué punto es capaz de proteger dicho material. Sí que es verdad que hay diversas pruebas en las que recibiendo impactos en torno a los 120 km/h suele aguantar en muy buenas condiciones, y que es la velocidad que por norma general es la que solemos tener cuando vamos en autovías o carreteras de larga distancia. Otro de los casos más habituales es cuando aparcamos. Seguramente, por ejemplo, si has aparcado el coche en un centro comercial y eres de los que al menos tienes cierta sensibilidad por lo que cuesta un vehículo y has aparcado lejos de todos los coches, es porque alguna vez has sido víctima de ese famoso golpecito que te dan en los parques de los coches cuando abren la puerta de otro vehículo. Esa marca tan característica a media altura y que normalmente suele estar en las puertas principales y que detona que el vecino que abrió la puerta fue seguramente el culpable de ese acto. Y como además vivimos en un país, en este caso España, donde la cultura del motor, la sensibilidad y el cuidado por los automóviles es más bien baja, hace que llegues a casa cabreado después de haberte gastado una pasta en el coche de tus sueños o simplemente en un coche que te lleve de A a B, pero que hoy vale menos, porque gracias al graciosillo del vecino te ha dejado una firma. Y sí, este tipo de situaciones la puede minimizar en un alto porcentaje con este tipo de protección. No voy a hablar de los vecinos hijos de p*** que te rayan el coche a mala sangre simplemente por envidia o porque son malas personas. Estas situaciones y otras más que seguro que ahora mismo te estás imaginando son una perfecta excusa para que consideres de verdad instalar este tipo de protecciones. Y bueno, dicho esto, siempre saldrá la típica persona que te dice que sale más barato pintar el coche que poner en PPF. Pues sí, tienes razón. Por eso este vídeo no tiene ningún sentido para ti. Adiós. Vamos a ver, ¿de verdad tengo que explicar a estas alturas los grandes riesgos, la pérdida de tiempo, de valor y el trastorno psicológico que tiene pintar el coche, sobre todo cuando no tienes garantizado que la calidad y el acabado no va a ser exactamente igual que el primer día que cogiste el coche? Os tengo que recordar la infinidad de veces que cuando pintamos un coche quedan chorretones, cambios de color, pérdida de definición en la carrocería y un sinfín de cosas que una vez más te van a cabrear. Las cosas como son. Si estos aspectos te importan un pepino y solo quieres gastarte los 80 euros que dice el amigo de tu primo que te cobra por pintar una pieza de un coche que vale más de 30.000 euros, por poner una cifra X, efectivamente este vídeo no tiene ningún sentido para ti, y menos gastarte el dinero que cuesta poner un Paint Protection Fee. Otro de los aspectos fundamentales que tiene este tipo de protecciones es un alto poder hidrofóbico. Esta cualidad permite al material crear una capa de repelencia sobre cualquier tipo de líquido, al igual de cómo funcionan los tratamientos cerámicos, que entre otras cosas hacen crear ese tipo de repelencia que provoca en el agua. En términos prácticos, mi parecer, me parece la bomba, porque además de minimizar esas malditas estelas de gota de agua que caen en algunos lados cuando limpias el coche, en la práctica limpiar un coche se vuelve algo bastante más fácil. Bueno, ¿cuánto cuesta un Paint Protection Film? ¿Cuánto cuesta instalarlo?
llegamos al kit de la cuestión, a la parte del money, de cuánto cuesta. Esto se puede plantear desde el punto de vista de varios prismas. Si valoras tu vehículo y valoras estos 2 o 3 argumentos, entre muchos de los que hay y no he comentado en este vídeo, creo que es altamente interesante que te plantees proteger tu vehículo con este tipo de protecciones. Pero para entrar en materia y dar una respuesta objetiva, vamos a decir algunos datos reales. Normalmente los centros instaladores de Paint Protection Film suelen estimar y valorar el coste del trabajo en función de varios coeficientes. Una de las más lógicas sería la cantidad de metros y de material a gastar. No es lo mismo un vehículo de grandes dimensiones que un vehículo pequeño, pero también hay que tener en cuenta una cosa importante. Hay otro coeficiente que no solemos tener en cuenta y es la dificultad a la hora de instalar el PPF. Y tengo que decir que esto es un punto que puede crear cierta discusión entre los propios instaladores e incluso los consumidores. Y es que no es raro ver que, por ejemplo, ¿qué es más caro? ¿Aplicar un PPF en un Porsche 911 o un Audi Q8? Bueno, por lógica y cantidad de material debería ser el Audi Q8, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el Porsche 911 tiene unas líneas y unas formas que sugieren un gran reto para el instalador. En mi opinión, quizás esto para muchos no tiene relevancia, pero para mí sí. Además, si sumamos a esto que encontrar hoy en día instaladores con amplia experiencia en la instalación de PPF es un trabajo casi imposible. Por eso entra otros coeficientes que desde mi punto de vista es lógico y que pasa prácticamente en todos los negocios de servicios. Es la mano de obra cualificada. También podemos entrar en otros coeficientes como la calidad del PPF y la marca a utilizar. Hoy en día podemos dividir la forma de instalar en 2 grandes segmentos, en bruto o en precortado. Esto es algo que daría para un vídeo completo y que explicaremos en otro momento. Pero para resumir, depende del sistema de instalación, también puede influir en el precio. Vamos a llegar a la pregunta del millón. ¿Qué cuesta poner un PPF? Bueno, es difícil de dar una cifra aproximada porque después de entender estas premisas y de toda la gran variedad de vehículos, calidades de material y centros instaladores puede variar mucho. La media ahora mismo, en el año 2024, para un turismo de dimensiones estándar suele estar en torno a los 3.500-6.000 euros más impuestos para instalar un PPF en toda la carrocería. Hay otros elementos como el cristal delantero o ciertos interiores del vehículo que pueden tener un coste extra. Pero si después de todo lo que te he dicho no te convence o crees que se te pasa de presupuesto, no te preocupes porque tienes la opción de hacerlo por áreas o incluso instalar solo en piezas críticas o seleccionadas. Es muy habitual instalar, por ejemplo, en la parte frontal del vehículo, que como podéis imaginar es, si no, una de las partes más críticas del coche. Lo que está claro es que el valor que cada uno le otorga a su vehículo, en mi opinión, es algo muy personal, por la interpretación y el sentido que tiene gastar dinero en tener el mejor aspecto posible para tu coche. Hay quienes gastan 30.000 euros en un coche y no lo cuidan absolutamente nada. Hay quienes también poseen coches por valor de más de 100.000 euros, por decir una cifra, y lo tienen en muy mal estado. Y también existen situaciones totalmente distintas donde un coche de un valor inferior a los 30.000 euros está excelentemente cuidado. Y esto no es por el coche, es por la persona. No hablo en profundidad de la tranquilidad psicológica que otorga este tipo de protecciones, que si bien teniendo claro que no es una protección absoluta, la verdad es que transmite mucha seguridad, al menos mi experiencia personal y la de muchísimos clientes nuestros. En nuestro centro, por ejemplo, hemos instalado muchas protecciones completas donde el valor del coche era casi inferior al coste del propio servicio. Al final, el valor sentimental y el cómo es cada uno con su vehículo es algo estrictamente personal. Recordar que somos nosotros los únicos responsables de estos objetos que para muchos son simples herramientas para desplazarse de punto A a punto B y para otros son máquinas que transmiten alegría, sensaciones, diversión. Como digo, esto depende de ti y no de lo que vale o cuesta el coche. Evidentemente no es un tratamiento para todo el mundo y no lo digo por el aspecto monetario, sino porque las necesidades de cada uno son totalmente distintas. Aquí en Detail Park, en nuestro centro, también nos dedicamos a la instalación, como no, de Paint Protection Film, entre otras cosas, así que si queréis solicitar un presupuesto podéis hacerlo en el link de abajo, pero lo más importante para mí es que, por favor, me digáis aquí en comentarios qué más te gustaría saber sobre el mundo del detail, el car wrapping y el Paint Protection Film, y os prometo que me esforzaré mucho para daros la mejor información posible. Así que espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos hasta la siguiente.